audioescuelasabática.com. Lección número 9, para el 29 de febrero de 2020, de la contaminación a la purificación. Sábado 22 de febrero, para memorizar. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Daniel capítulo 8, verso 14. En el año 548 al 547 a.C., se le dio al profeta la visión que se presenta en Daniel capítulo 8, que brinda algunas aclaraciones importantes sobre el juicio al que se hace referencia en Daniel capítulo 7. A diferencia de las visiones de Daniel capítulo 2 y 7, la visión de Daniel capítulo 8 omite a Babilonia y comienza con Medo-Persia, porque en ese entonces Babilonia estaba en decadencia y los persas estaban a punto de reemplazar a Babilonia como la próxima potencia mundial. La visión de Daniel capítulo 8 es paralela a la de Daniel capítulo 7. El lenguaje y los símbolos cambian en Daniel capítulo 8, porque se analiza en detalle la purificación del santuario celestial en relación con el día de la expiación celestial. Por ello, la contribución especial de Daniel capítulo 8 radica en su énfasis en aspectos del santuario celestial, mientras Daniel capítulo 7 muestra al tribunal celestial y a uno como hijo de hombre que recibe el reino. Daniel capítulo 8 muestra la purificación del santuario celestial. Entonces, como indican los paralelismos entre estos dos capítulos, la purificación del santuario celestial, representada en Daniel capítulo 8, corresponde a la escena del juicio de Daniel capítulo 7. audioescuelasabática.com. Domingo 23 de febrero, el carnero y el macho cabrío. Escucha Daniel capítulo 8. ¿De qué se trata esta visión y cómo se compara con lo que hemos visto en Daniel capítulo 2 y 7? En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión, a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo.
Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hasta la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a éste la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuarto grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y cuanto al carnero que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Al igual que en Daniel capítulo 2 y 7, esta es otra visión del surgimiento y la caída de los imperios mundiales, aunque con un simbolismo diferente. Este simbolismo está directamente relacionado con el santuario de Dios. En este caso, se utilizan los símbolos de un carnero y un macho cabrío o chivo, debido a su conexión con el ritual del santuario en el día de la expiación, una ocasión de juicio en el antiguo Israel. Los carneros y los machos cabríos se utilizaban como ofrendas sacrificiales en el servicio del santuario, pero los 2 se mencionan juntos solo en el día de la expiación. Por lo tanto, aquí se elige intencionalmente a estos 2 animales para evocar el día de la expiación, que es un énfasis importante de la visión. A medida que se desarrolla la visión, Daniel ve un carnero que embiste en 3 direcciones diferentes,
hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Daniel capítulo 8, verso 4. Este movimiento triple indica la expansión de este poder. Comillas, ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Daniel capítulo 8, verso 4. Como explica el ángel, el carnero con 2 cuernos representa el imperio medo-persa. Daniel capítulo 8, verso 20. Y las 3 direcciones muy probablemente señalen literalmente las 3 conquistas principales de esta potencia mundial. A continuación aparece un macho cabrío con un gran cuerno, que representa al imperio griego bajo el mando de Alejandro Magno. Daniel capítulo 8, verso 21. El hecho de que el macho cabrío se mueva, comillas, sin tocar tierra, Daniel capítulo 8, verso 5, significa que avanza rápidamente. Este simbolismo refleja la rapidez de la conquista de Alejandro, que Daniel capítulo 7 presenta como un leopardo alado. Pero como lo indica la profecía, cuando el macho cabrío estaba, comillas, en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Daniel capítulo 8, verso 8, y dio paso a 4 cuernos que se extienden a los 4 cuadrantes de la brújula. Esto se cumple cuando Alejandro muere en Babilonia en junio del año 323 a.C., a los 33 años, y su reino se divide entre sus 4 generales. Entre Daniel capítulo 2, verso 38 y Daniel capítulo 8, versos 20 y 21, se mencionan 3 de los 4 imperios revelados en las visiones. Este hecho sorprendente, ¿cómo debería ayudarnos a confirmar la exactitud de nuestra interpretación de estas profecías? Daniel capítulo 2, verso 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Daniel capítulo 8, versos 20 y 21. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuarto grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Audioescuelasabática.com. Lunes 24 de febrero. El surgimiento del cuerno pequeño. Escucha con atención Daniel capítulo 8, versos 8 al 12. ¿En qué direcciones se mueve este cuerno pequeño y por qué es importante entender esto? Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Después de describir los 4 cuernos que se extienden a los 4 vientos del cielo, el texto bíblico dice que de uno surgió un cuerno pequeño. La pregunta es si este cuerno, poder, proviene de uno de los 4 cuernos que, como vimos ayer, representan a los 4 generales de Alejandro, o de uno de los 4 vientos. La estructura gramatical del texto en el idioma original
indica que este cuerno proviene de uno de los 4 vientos del cielo. Y dado que este poder surge después del imperio griego y sus 4 ramificaciones, una interpretación común es que este cuerno es Roma, primero pagana y luego papal. Comillas, este cuerno pequeño representa a Roma en sus 2 fases, pagana y papal. Daniel vio a Roma primero en su fase imperial y pagana, cuando combatía contra el pueblo judío y los cristianos primitivos, y después en su fase papal, que continúa hasta nuestros días y se proyecta hacia el futuro. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 868. De acuerdo con el texto bíblico, el cuerno pequeño, en primer lugar, efectuó un movimiento horizontal y, comillas, creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Daniel capítulo 8, verso 9. Estas 3 direcciones corresponden a las 3 regiones principales que cayeron bajo el dominio de la Roma pagana. A medida que el cuerno pequeño se convierte en el actor principal de la visión, su expansión vertical recibe atención detallada. En este sentido, existe una estrecha correspondencia entre este cuerno de Daniel capítulo 8 y el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, como lo muestra la siguiente comparación. 1. Ambos cuernos son pequeños al principio. Daniel capítulo 7, verso 8, capítulo 8, verso 9. 2. Ambos se hacen grandes posteriormente. Daniel capítulo 7, verso 20. Daniel capítulo 8, verso 9. 3. Ambos son poderes perseguidores. Daniel capítulo 7, verso 21 y 25. Daniel capítulo 8, versos 10 y 24. 4. Ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos. Daniel capítulo 7, verso 8 y 20 y 25. Daniel capítulo 8, versos 10, 11 y 25. 5. Ambos atacan al pueblo de Dios. Daniel capítulo 7, verso 25. Daniel capítulo 8, verso 24. 6. Ambos tienen aspectos de su actividad que están delineados por el tiempo profético. Daniel capítulo 7, verso 25. Daniel capítulo 8, versos 13 y 14. 7. Ambos llegan hasta el tiempo del fin. Daniel capítulo 7, versos 25 y 26. Daniel capítulo 8, versos 17 y 19. Y 8. Ambos sufren la destrucción sobrenatural. Daniel capítulo 7, verso 11 y 26. Daniel capítulo 8, verso 25. Finalmente, dado que el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 representa al papado, la expansión vertical del cuerno pequeño en Daniel capítulo 8 debe representar el mismo poder. Por ende, al igual que en Daniel capítulo 2 y 7, la última potencia principal es Roma, tanto pagana como papal. Audioescuelasabática.com. Martes 25 de febrero. El ataque al santuario. Escucha Daniel capítulo 8 versos 10 al 12. ¿Qué tipo de actividad realiza el cuerno pequeño? Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército, y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. En Daniel capítulo 8, verso 10, el cuerno pequeño intenta replicar, en el nivel espiritual, los esfuerzos de los constructores de Babel. Génesis capítulo 11, verso 4. Los términos comillas ejército,
y estrellas pueden referirse al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. A Israel se lo llama huestes, ejércitos del Señor, Éxodo capítulo 12, verso 41. Daniel también muestra que los fieles de Dios brillan como las estrellas, Daniel capítulo 12, verso 3. Obviamente, esto no es un ataque literal a los cuerpos celestes, sino una persecución al pueblo de Dios cuya, comillas, ciudadanía está en los cielos. Filipenses capítulo 3, verso 20. Aunque miles de cristianos fueron asesinados por emperadores paganos, el enfoque ahora está en las actividades verticales del cuerno pequeño. Por lo tanto, el cumplimiento final de esta profecía debe asociarse con la Roma papal y su persecución a través de los siglos. Además, Daniel capítulo 8, verso 11, habla de un, comillas, príncipe que se menciona en otros lugares de Daniel como el, comillas, Mesías príncipe. Daniel capítulo 9, verso 25, comillas, Miguel vuestro príncipe. Daniel capítulo 10, verso 21, y Miguel, el gran príncipe. Daniel capítulo 12, verso 1. Nadie más que Jesucristo podría ser el referente de esta expresión. Jesucristo es el príncipe del ejército, mencionado anteriormente, y nuestro sumo sacerdote en el cielo. Por lo tanto, el papado y el sistema religioso que representa ciegan e intentan reemplazar el papel sacerdotal de Jesús. En Daniel capítulo 8, verso 11, el continuo sacrificio aparece relacionado con el santuario terrenal para designar los diversos aspectos continuos de los servicios rituales, incluidos los sacrificios y la intercesión. Es a través de estos servicios que los pecadores reciben el perdón y los pecados quedan en el tabernáculo. Este sistema terrenal representa el ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial. Entonces, como predice la profecía, el papado intercambia la intercesión de Cristo por la intercesión de los sacerdotes y los santos. Mediante esa adoración falsa, el cuerno pequeño quita el ministerio intercesor de Cristo y simbólicamente derriba el lugar del santuario de Cristo, comillas, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Daniel capítulo 8, verso 12. Jesús afirma que Él es la verdad. Juan capítulo 14, verso 6, y también señala a la palabra de Dios como la verdad. Juan capítulo 17, verso 17. En contraste, el papado prohibió en el pasado la traducción de la Biblia al lenguaje del pueblo. Pone la interpretación de la Biblia bajo la autoridad de la Iglesia y coloca la tradición a la par de la Biblia como la norma suprema de fe. Este estudio, ¿qué debería decirnos acerca de cuán precioso e importante es realmente el conocimiento de la verdad bíblica, en contraste con las tradiciones humanas? Audioescuelasabática.com Miércoles 26 de febrero. La purificación del santuario. Escucha Daniel capítulo 8, verso 14. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Luego del devastador ataque del cuerno, se anuncia que el santuario será purificado. Para entender este mensaje, debemos tener en cuenta que la purificación del santuario, que se menciona en Daniel capítulo 8, verso 14, corresponde a la escena del juicio descrita en Daniel capítulo 7, versos 9 al 14. Y como ese juicio tiene lugar en el cielo, el santuario también debe ser ubicado en el cielo. Por ende, mientras Daniel capítulo 7
Describe la intervención de Dios en los asuntos humanos y la forma en que Él se relaciona con ellos desde una perspectiva judicial. Daniel capítulo 8 describe el mismo acontecimiento desde una perspectiva del santuario. El santuario terrenal se diseñó según el modelo que su contraparte celestial y servía para ilustrar las amplias implicaciones del plan de salvación. Todos los días los pecadores llevaban sus sacrificios al santuario, donde recibían el perdón de sus pecados confesados, ya que en cierto sentido los pecados se transferían al santuario. Como resultado, el santuario se contaminaba. Por lo tanto, se necesitaba un proceso periódico de purificación para limpiar el santuario de los pecados registrados en él. Se lo denominaba el Día de la Expiación y tenía lugar una vez al año. Ver Levítico capítulo 16. ¿Por qué el santuario celestial necesita ser purificado? Por analogía, podemos decir que los pecados confesados de aquellos que han aceptado a Jesús han sido transferidos al santuario celestial, al igual que los pecados de los israelitas arrepentidos se transferían al santuario terrenal. En el día de la expiación terrenal se sacrificaba una gran cantidad de animales, lo que simbolizaba la futura muerte de Jesús, razón por la cual los pecadores podían mantenerse en pie en el día de la expiación. Y así como ocurría esto en el día de la expiación terrenal, cuando se purificaba el santuario, cuanto más en el santuario celestial, donde únicamente la sangre de Cristo nos saca airosos del juicio. La purificación del santuario, descrita en Daniel capítulo 8, verso 14, es la contraparte celestial del servicio terrenal, cuyo mensaje básico es: como pecadores, necesitamos la sangre del Mesías para que nuestros pecados sean perdonados y nos permita estar de pie en el juicio. Escucha Hebreos capítulo 9, versículos 23 al 28. ¿Cómo revelan estos versículos la salvación que tenemos en Jesús a través de su sacrificio por nosotros? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Audioescuelasabática.com. Jueves 27 de febrero. El calendario profético. Escucha Daniel capítulo 8, verso 13. ¿De qué se trata la pregunta y cómo nos ayuda a entender la respuesta en el siguiente versículo? Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Verso 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado.
¿Cuál es el calendario de las 2300 tardes y mañanas? En primer lugar, debemos tener en cuenta que después de que Daniel ve el carnero y el macho cabrío, seguido de las acciones del cuerno pequeño, y el daño causado por este, la visión se transforma en una pregunta en Daniel capítulo 8, verso 13. Esta pregunta se refiere especialmente a lo que sucederá al final de ese período profético, no a su duración. Además, este período no puede limitarse solo a la duración del accionar del cuerno pequeño, porque el término visión incluye todo, desde el carnero hasta las actividades del cuerno pequeño. Por lo tanto, este debe ser un largo período histórico y real. A la pregunta ¿hasta cuándo durará la visión? Carnero Medo-Persia, macho cabrío Grecia, y el cuerno pequeño y sus acciones, Roma pagana y papal, el otro ser celestial respondió, comillas, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Daniel capítulo 8, verso 14. Como ya se ha señalado, este período es muy largo porque comienza durante la época del imperio medo-persa y se extiende a lo largo del período del imperio griego y la Roma pagana y papal, miles de años. Según el método de interpretación historicista, ver la lección número 1, este período profético debe calcularse sobre la base del principio de día por año, lo que significa que las 2300 tardes y mañanas corresponden a un período de 2300 años. De lo contrario, los 2300 días serían un poco más de 6 años, un tiempo increíblemente corto para todos los acontecimientos de la visión. Por lo tanto, debe aplicarse el principio día por año. Daniel capítulo 8 no brinda ninguna información que nos permita calcular el comienzo de este período, con el que, por supuesto, se podría establecer el final. Pero Daniel capítulo 9 ofrece esa información crucial. Ver la lección de la próxima semana. Los 2300 años de esta profecía constituyen la profecía más larga de la Biblia. Piénsalo, 2300 años. Eso es mucho tiempo, especialmente en comparación con la cantidad de años que vivimos ahora. Este contraste, ¿cómo puede ayudarnos a aprender a ser pacientes con Dios y con nuestra expectativa de la duración de los acontecimientos finales? Audioescuelasabática.com. Viernes 28 de febrero. Para estudiar y meditar. A continuación, se muestra una gráfica que resume lo que hemos visto hasta ahora con respecto a la secuencia de reinos que aparecen en Daniel capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8. ¿Qué nos dice esto acerca de la purificación del santuario? Daniel capítulo 2, Babilonia. Daniel capítulo 7, Babilonia. Daniel capítulo 8 no aparece Babilonia. Daniel capítulo 2, Medo-Persia. Daniel capítulo 7, Medo-Persia. Daniel capítulo 8, Medo-Persia. Daniel capítulo 2, Grecia. Daniel capítulo 7, Grecia. Daniel capítulo 8, Grecia. Daniel capítulo 2, Roma pagana. Daniel capítulo 7, Roma pagana. Daniel capítulo 8, Roma pagana. Daniel capítulo 2, Roma papal. Daniel capítulo 7, Roma papal. Daniel capítulo 8, Roma papal. Daniel capítulo 2 no aparece. Daniel capítulo 7, juicio en el cielo. Daniel capítulo 8, purificación del santuario. Daniel capítulo 2, segunda venida. Daniel capítulo 7, segunda venida. Daniel capítulo 8, segunda venida. Daniel capítulo 2, piedra cortada no con mano.
Daniel capítulo 7, santos reciben el reino. Daniel capítulo 8, destrucción no con mano. Como se puede ver aquí, hay paralelismos entre los capítulos. No solamente las naciones se describen en forma paralela. La escena del juicio de Daniel capítulo 7, que aparece después de los 1260 años, en el año 538 al 1798 después de Cristo, de la Roma papal, es directamente análoga a la purificación del santuario, que en Daniel capítulo 8 aparece después de Roma también. En resumen, este juicio celestial de Daniel capítulo 7, el juicio que conduce al fin del mundo, equivale a la purificación del santuario de Daniel capítulo 8. Aquí se nos dan dos descripciones diferentes de lo mismo, y ambas tienen lugar después del período de persecución de 1260 años perpetrado por la potencia del Cuerno Pequeño. Preguntas para dialogar. 1. La gráfica anterior, ¿cómo nos muestra que la purificación del santuario, que es equivalente al juicio de Daniel capítulo 7, debe ocurrir en algún momento después de la profecía de 1260 años del Cuerno Pequeño, pero antes del establecimiento del reino final de Dios? 2. La profecía de Daniel capítulo 8 describe la historia como algo violento y lleno de maldad. Los dos animales, que simbolizan dos imperios mundiales, luchan entre sí. Daniel capítulo 8 versos 8 al 12. La potencia del Cuerno Pequeño que aparece después de ellos es un poder violento y perseguidor. Daniel capítulo 8 versos 23 al 25. Por consiguiente, las escrituras aquí no intentan minimizar la realidad del sufrimiento en este mundo. ¿Cómo debería esto ayudarnos a aprender a confiar en Dios y en su bondad a pesar de la realidad del mal que vemos a nuestro alrededor?